Memoria cósmica Rudolf Steiner. 5. La raza de Lemuria. Un capítulo de la crónica Akasha que se refiere a un periodo prehistórico muy distante en el desarrollo de humanidad será expuesto adelante en este capítulo. Este periodo precede al que está representado en las descripciones dadas en el capítulo anterior. Estamos aquí hablando de la tercera raza raíz humana, de la cual se ha dicho en libros teosóficos que habitó el continente lemuriano. Según estos libros, este continente estaba situado al sur de Asia y se extendió aproximadamente de Ceilán a Madagascar. Lo que hoy es Asia del Sur y las partes de África también le pertenecieron. Mientras que todo el cuidado posible ha sido puesto en el desciframiento de la crónica Akasha, quiero enfatizar que ninguna parte de esta debe considerarse de manera dogmática, para ser reclamado después por estas comunicaciones. Si no es fácil, en primer lugar, la lectura de cosas y acontecimientos tan remotos del momento presente, la traducción de lo que se ha sido visto y descifrado, hacia la lengua de hoy, presenta obstáculos casi insuperables. Las fechas serán dadas más tarde. Ellas serán mejor entendidas cuando el periodo lemuriano entero y el periodo de nuestra quinta raza raíz, que es la que perdura hasta ahora, hayan sido comentados. Las cosas que son comunicadas aquí son sorprendentes hasta para el ocultista que los lee por primera vez, aunque la palabra sorpresa no sea completamente exacta. Por lo tanto, él solo debería comunicarlos después del examen más cuidadoso. El cuarto periodo, el de la raza raíz de los atlantes, fue precedido por el llamado periodo lemuriano. Durante su desarrollo, acontecimientos de la mayor importancia ocurrieron con respecto a la Tierra y a hombres. Aquí, sin embargo, será primero expuesto el carácter de esta raza raíz después de estos acontecimientos, y solo entonces se hablará de dichos eventos. En términos generales, la memoria fue todavía desarrollada entre esta raza. Mientras los hombres podrían tener ideas de cosas y acontecimientos, estas ideas no permanecieron en la memoria. Por lo tanto, ellos tenían todavía una lengua en el sentido verdadero. Mejor dicho, lo que ellos podrían pronunciar eran sonidos naturales que expresaban sus sensaciones, placer, alegría, dolor, etc., pero que no designaban objetos externos. Pero sus ideas tenían una fuerza completamente diferente de aquellos de hombres posteriores. Por esta fuerza ellos actuaron sobre su ambiente. Otros hombres, animales, plantas y objetos hasta sin vida podrían sentir esta acción y podrían ser influidos puramente por ideas. Así el lemuriano podría comunicarse con sus prójimos sin necesitar una lengua. Esta comunicación consistió en una especie de lectura de pensamiento. El lemuriano sacó la fuerza de sus ideas directamente de los objetos que lo rodearon. Les fluía la energía del crecimiento de las plantas, de la fuerza de vida de los animales. De esta manera, él entendía a las plantas y animales en su acción interior y en su vida. Él hasta entendió las fuerzas físicas y químicas de los objetos sin vida del mismo modo. Cuando ellos construían, no les era necesario calcular primero el límite de carga de un tronco de árbol, el peso de una piedra. Ellos podían ver cuánto el tronco de árbol podría llevar, donde la piedra cabría, en vista de su peso y altura y donde no. Así, el lemuriano construyó sin necesidad de tramar el conocimiento, sino todo lo hizo sobre la base de su facultad de imaginación, que actuaba con la certeza de una especie de instinto. Además, en alto grado, él tenía poder sobre su propio cuerpo. Cuando era necesario, él podría aumentar la fuerza de su brazo por un esfuerzo simple de la voluntad. Por ejemplo, él podría levantar cargas enormes simplemente usando su voluntad. Si más tarde al Atlante le ayudaba su control de la fuerza de vida, al lemuriano le ayudó su dominio de la voluntad. Él era, la expresión no debería ser interpretada mal, un mago nacido en todos los campos de actividades humanas inferiores. El objetivo de los lemurianos era el desarrollo de la voluntad, de la facultad de imaginación. La educación de niños estaba totalmente dirigida hacia este objetivo. Los muchachos eran endurecidos de la manera más fuerte. Ellos tuvieron que aprender a someterse a los peligros, a vencer el dolor, a llevar a cabo hechos audaces. Aquellos que no podían aguantar torturas, quien no podía someterse a los peligros, no. Fueron considerados como miembros útiles de la humanidad. Los abandonaron para fallecer bajo estos esfuerzos.
Lo que muestra la crónica Akasha con respecto a esta educación de los niños supera todo que el hombre contemporáneo puede imaginar en sus pensamientos más valientes. El portar el calor hasta de un fuego de chamusquina, la perforación del cuerpo con objetos puntiagudos eran procedimientos completamente comunes. La educación de las muchachas era diferente. Aunque a la niña también se le endurecía, todo lo demás en su educación estaba dirigido hacia el desarrollo de una imaginación fuerte. Por ejemplo, ella era expuesta a la tormenta a fin de que llegara a sentir tranquilamente su belleza terrible. Ella tuvo que atestiguar sin temor los combates de los hombres, llena solamente de un sentimiento de apreciación de la fuerza y del poder que tenía ante ella. Así, la propensión a soñar y por la fantasía desarrollada en las muchachas eran cualidades muy valoradas. Como no existía memoria alguna, estas propensiones no podían degenerar. El sueño o las concepciones de fantasía en cuestión duraron solo mientras había una causa externa correspondiente. Así, los lemurianos tenían una verdadera base en las cosas externas. Ellos no se perdieron en profundidades sin fondo. Por decirlo así, la propia fantasía de la naturaleza y la del soñar fueron puestas en el alma femenina. El lemuriano no tenía viviendas en nuestro sentido, excepto en sus últimos tiempos. Ellos vivieron donde la naturaleza les dio la oportunidad de hacerlo así. Las cuevas que ellos usaron solo fueron cambiadas y se extendieron en tanto que era necesario. Más tarde, ellos construyeron cuevas y entonces desarrollaron una gran habilidad para tales construcciones. No hay que imaginar, sin embargo, que ellos no ejecutaron construcciones más ingeniosas. Pero estas no sirvieron como viviendas. En los tiempos más tempranos, tales construcciones provenían del deseo de dar a las cosas de la naturaleza una forma artificial hecha por el hombre. Las colinas fueron remodeladas de tal modo que la forma le otorgaba al hombre alegría y placer. Las piedras fueron reunidas para el mismo objetivo, o a fin de ser usado para ciertas actividades. Los sitios donde los niños fueron endurecidos fueron rodeados de paredes de esta clase. Hacia el final de este periodo, los edificios que sirvieron para el cultivo de sabiduría y arte divino se hicieron cada vez más imponentes y ornamentados. Estas instituciones se diferenciaron en todos sentidos de los templos posteriores, ya que las primeras eran instituciones educativas y científicas al mismo tiempo. El que encontraba cupo aquí era iniciado en la ciencia de las leyes universales y en el manejo de aquellas. Si el lemuriano era un mago nato, este talento fue desarrollado en arte y perspicacia en estas instituciones. Solo podrían ser admitidos aquellos que, por todas las clases de la disciplina, había adquirido la capacidad de vencerse al mayor grado. Para todos los otros, lo que pasaba en estas instituciones era el secreto más profundo. Aquí uno aprendía a conocer y controlar las fuerzas de la naturaleza mediante la contemplación directa de ellas. Pero el aprendizaje era tal que en el hombre, las fuerzas de naturaleza se cambiaron en fuerzas de la voluntad. Él mismo podría ejecutar así lo que la naturaleza lleva a cabo. Lo que la humanidad posterior llevó a cabo mediante la reflexión, mediante el cálculo, entonces tenía el carácter de una actividad instintiva. Pero aquí no hay que usar la palabra instinto en el mismo sentido en el cual se acostumbra en nuestros días, aplicar al mundo animal, ya que las actividades de la humanidad lemuriana se elevaron muy por encima de todo lo que el mundo animal puede producir por instinto. Ellos inclusive estuvieron de pie muy lejos y encima de lo que la humanidad ha adquirido desde entonces en el camino de arte sí. Ciencias mediante la memoria, la razón y la imaginación. Si uno debiera usar una expresión para estas instituciones que nos ayude a entender lo que era, sería la de colegios de impulso del poder de la voluntad y del poder clarividente de la imaginación. De estos colegios surgieron los hombres que, en todos sentidos, rigieron sobre los demás. Hoy es difícil expresar en palabras una concepción verdadera de todas estas condiciones, ya que todo en la Tierra ha cambiado desde aquel tiempo. La naturaleza a sí misma y toda la vida humana eran diferentes. Por lo tanto, el trabajo humano y la relación de hombre con el hombre se diferencia enormemente de lo que se acostumbra actualmente. El aire era mucho más grueso, el agua era más delgada, incluso más de lo que en tiempos de los Atlantes. Y lo que hoy forma la firme corteza de nuestra tierra, en ese entonces no era todavía tan dura como más tarde se hizo. El mundo de los animales se había desarrollado solo en anfibios, aves y mamíferos inferiores, y por lo que respecta a las plantas, solo había las similares a nuestras palmas y árboles de ese tipo. Sin embargo, todas las formas eran diferentes de las que son hoy. Lo que ahora existe había sido desarrollado entonces en tamaños gigantescos.
Entonces, nuestros pequeños helechos eran antes árboles y formaban bosques espesos. Los mamíferos más modernos no existían. Por otra parte, una gran parte de la humanidad estaba en una etapa tan baja del desarrollo que no podría sino ser designada como animal. Lo que ha sido descrito aquí antes era verdadero solo para una parte de la humanidad. El resto vivía su vida en el animalismo. En su aspecto externo y en su estilo de vida, estos hombres animales eran completamente diferentes del pequeño grupo. No eran muy diferentes de los mamíferos inferiores, a quienes se parecían en algunos aspectos en la forma. Unas palabras más deben ser dichas sobre el significado de las localidades mencionadas arriba como templos o colegios. Lo que se cultivaba no era realmente una religión, era sabiduría divina y arte. El hombre creía que lo que le fue dado era un regalo directo de las fuerzas universales espirituales. Cuando él recibió este regalo, se consideró un siervo de estas fuerzas universales. Él se sentía santificado de todo lo no espiritual. Si uno quisiera hablar de religión en esta etapa del desarrollo de humanidad, uno podría llamarla religión de la voluntad. El carácter religioso y la dedicación están en el hecho de que el hombre guardó los poderes concedidos a él como un secreto estricto, divino, y que él conducía la vida por la cual él santificaba su poder. Las personas que tenían tales poderes fueron consideradas por los otros con gran temor y veneración. Y este temor y veneración no fueron provocados según leyes o algo similar, sino según el poder inmediato que estas personas ejercieron. El no iniciado, por supuesto, estaba situado bajo la influencia mágica del iniciado. Era también natural que éste se mirara a sí mismo como un personaje santificado, ya que en sus templos participaban de la contemplación directa de las fuerzas activas de la naturaleza. Ellos tomaban parte en el taller creativo de la naturaleza. Ellos experimentaron una comunión con los seres que construyen el propio mundo. Uno podría llamar a esta comunicación como una asociación con los dioses. Lo que más tarde se desarrolló como la iniciación, como el misterio, surgió de esta manera original de comunicación de los hombres con los dioses. En tiempos subsecuentes, esta comunicación tuvo que hacerse diferente, ya que la imaginación humana, el espíritu humano, tomaron otras formas. De importancia especial es algo que ocurrió en el curso del desarrollo lemuriano, en virtud de la forma en que las mujeres vivieron en la manera descrita antes. Ellos así desarrollaron poderes humanos especiales. Su facultad de imaginación, que estaba en alianza con la naturaleza, fue la base para un desarrollo más alto de la vida de las ideas. Ellos incluyeron a las fuerzas de naturaleza dentro de ellos, lo que tuvo un efecto secundario en su alma. Así, los gérmenes de la memoria fueron formados. Con la memoria también nació la capacidad para formar los primeros y más simples conceptos morales. El desarrollo de la voluntad en el elemento varonil de esta humanidad, al principio, no sabía nada de estos. El hombre siguió por instinto los impulsos de la naturaleza o de las influencias que emanaban del iniciado. Fue en la forma de vida de las mujeres que las primeras ideas del bien y del mal emergieron. Allí uno comenzó a amar algunas cosas que habían hecho una impresión especial en la imaginación y a detestar a otros. Mientras el control que el elemento macho ejercía fue dirigido más hacia la acción externa de los poderes de la voluntad, hacia la manipulación de las fuerzas de naturaleza. En forma paralela, el elemento femenino entonces desarrolló una acción por el alma, por las fuerzas interiores, personales del hombre. El desarrollo de la humanidad solo puede ser correctamente entendido por quien tome en cuenta que el primer progreso en la vida de la imaginación fue hecho por las mujeres. El desarrollo que se unió con la vida de la imaginación, con la formación de la memoria, de las costumbres que fueron las semillas para la vida de la ley, para una especie de ética, vino de este lado. Si el hombre había visto y hubiera ejercido las fuerzas de naturaleza, la mujer se hizo el primer intérprete de ella. Fue una nueva y especial manera de vivir a través de la reflexión lo que se desarrolló aquí. Esta manera tenía algo mucho más personal que aquella de los hombres. Hay que entender que esta manera de las mujeres fue también una especie de clarividencia, aunque se diferenciara de la magia de la voluntad de los hombres. En su alma, la mujer tenía acceso a otra clase de poderes espirituales. Ellas se conectaron más con el elemento que siente en el alma y menos al espiritual, que era al cual el hombre estaba sujeto. De allí que emanó de los hombres un efecto que era más natural divino, y de las mujeres, uno que era más alma divino.
El desarrollo por el cual la mujer pasó durante el periodo lemuriano tuvo como resultado que en la aparición de la siguiente raza raíz, la Atlante, un importante papel se desarrolló con ella. Esta aparición ocurrió bajo la influencia de entidades muy desarrolladas, quienes están familiarizadas con las leyes de formación de razas y son capaces de dirigir las fuerzas existentes de la naturaleza humana en tales caminos para lograr que una nueva raza pueda nacer. Estos seres serán mencionados más adelante. Baste por el momento decir que ellos poseen sabiduría y poderes sobrehumanos. Ellos aislaron un pequeño grupo de la humanidad lemuriana y designaron este para serlos antepasados de la raza Atlante, que estaba por ser formada. El lugar donde ellos situaron a este grupo fue en la zona tropical. Bajo su dirección, los hombres de este grupo habían sido entrenados en el control de las fuerzas naturales. Ellos eran muy fuertes y sabían ganar los tesoros más diversos de la tierra. Ellos podrían cultivar los campos y usar sus frutos para su subsistencia. Ellos se habían formado como personajes de fuerte voluntad, por la disciplina a la cual ellos habían sido sujetos. Sus almas y corazones fueron desarrollados solo en pequeña medida por otra parte. Estos se habían sido desarrollados entre las mujeres. La memoria y la fantasía y todo lo relacionado con ello debían ser encontrados entre ellas. Los líderes arriba mencionados hicieron que el grupo se dividiera en grupos más pequeños. Ellos pusieron a las mujeres a cargo de ordenar y establecer estos grupos. Por su memoria, la mujer había adquirido la capacidad para hacer que las experiencias y aventuras del pasado fueran útiles para el futuro. Lo que había demostrado provechoso ayer, ellas lo usaron hoy y se dieron cuenta que también sería útil mañana. Las instituciones para la vida comunal, por lo tanto, emanaron de ellas. Bajo su influencia, los conceptos de bien y mal se desarrollaron. Por su vida pensante, ellas habían adquirido un entendimiento de la naturaleza. De la observación de naturaleza, aquellas ideas se desarrollaron en ella para dirigir las acciones de hombres, de manera acorde. Los líderes habían arreglado las cosas de tal modo que, por el alma de mujer, la naturaleza voluntariosa, la fuerza vigorosa del hombre fue ennoblecida y refinada. Por supuesto, hay que decir que todo esto estaba en su etapa infantil. Las palabras de nuestro lenguaje demasiado fácilmente recuerdan ideas que son tomadas de la vida del presente. Por vía de la entidad alma despertada en las mujeres, los líderes desarrollaron primero la entidad alma de los hombres. En la colonia que hemos escrito, la influencia de las mujeres era, por lo tanto, muy grande. Uno tenía que ir a pedir consejo con ellas cuando era necesario interpretar los signos de la naturaleza. La manera entera de su entidad alma, sin embargo, todavía estaba dominada por las fuerzas escondidas del alma humana. Para entender cómo es que se puede interpretar esta etapa del desarrollo humano, uno tendría que usar una analogía emoticón o cara sonriente. No describo el asunto completamente, sino de manera muy similar, como si uno hablara de una contemplación somnambulística entre estas mujeres. En ciertos sueños superiores, los secretos de la naturaleza les fueron divulgados y ellas recibieron los impulsos para sus acciones. Todo fue animado para ellas y se les mostró en poderes de alma y en apariciones. Ellas se abandonaron al tejido misterioso de sus fuerzas del alma. Lo que las obligaba a sus acciones eran voces interiores o lo que las plantas, animales, piedras, viento y nubes, y el cuchicheo de los árboles, etc., les decían. De este estado del alma se originó lo podemos llamar la religión humana, lo espiritual en la naturaleza y en la vida humana. Gradualmente, llegó a ser venerado y adorado. Algunas mujeres alcanzaron una preeminencia especial porque, desde profundidades misteriosas y especiales, ellas podían interpretar lo que el mundo contenía. Así llegó a pasar entre tales mujeres que lo que ellas vivían dentro de sí mismas podía transportarse a una especie de lenguaje natural, ya que el inicio del lenguaje está en algo similar al cantar. La energía del pensamiento fue transformada en sonido audible. El ritmo interior de la naturaleza sonaba a través de los labios de mujeres sabias. Se reunían alrededor de tales mujeres, y en sus oraciones parecidas a una canción, se sentían las resonancias de poderes más altos. La adoración humana de los dioses comenzó con tales cosas. Para aquel periodo no podía haber ninguna duda sobre el sentido en el que se decían las cosas.
el sonido, el tono y el ritmo eran percibidos. No se imaginaban nada junto con estos, pero se absorbía en el alma el poder de lo que era escuchado. El proceso entero estaba bajo la dirección de los líderes más altos. Ellos habían inspirado a las sacerdotisas sabias con tonos y ritmos de una manera de la que no puedo hablar por el momento. Así ellas podían causar un efecto de ennoblecimiento en las almas de los hombres. Podemos decir que, de esta manera, la verdadera entidad alma fue primeramente despertada. En este reino, las escenas hermosas son mostradas en la crónica Akasha. Una de estas será descrita a continuación. Estamos en un bosque, cerca de un poderoso árbol. El sol acaba de elevarse en el este. El árbol, parecido a una palma, alrededor del cual los otros árboles han sido removidos, lanza sombras fuertes. La sacerdotisa, su cara girada al este, extasiada, se sienta en un asiento, hecho de raros objetos naturales y de plantas. Despacio, en secuencia rítmica, una extraña corriente de sonidos es constantemente repetida con sus labios. Varios hombres y mujeres se sientan en círculos alrededor de ella, sus caras perdidas en sueños, absorbiendo la vida interior de lo que ellos oyen. Otras escenas también pueden ser vistas. En un lugar arreglado de manera similar, una sacerdotisa canta de manera similar, pero sus tonos tienen en ellos algo más fuerte, más poderoso. Aquellos alrededor de ella se mueven en bailes rítmicos. Este fue el otro camino por el cual el alma entró en la humanidad. Los ritmos misteriosos que se conocían de la naturaleza fueron imitados por los movimientos de los miembros del cuerpo. Es así que se sentía con la naturaleza dentro de uno y con los poderes que actuaban en ella. El lugar en la tierra en la cual esta reserva para la próxima raza de hombres fue desarrollado para este fin. Era un lugar donde desde entonces la tierra todavía turbulenta se había vuelto bastante tranquila, ya que Lemuria era turbulenta aún. Después de todo, la tierra entonces no tenía todavía su densidad posterior. La delgada corteza fue, en todas partes, minada por fuerzas volcánicas que se partieron adelante en corrientes más pequeñas o más grandes. Volcanismo fuerte existió casi en todas partes y desarrolló una actividad destructiva continua. Los hombres estaban acostumbrados a contar con esta fiera actividad tectónica en todo lo que hicieron. Ellos también usaron este fuego en sus trabajos e invenciones. Sus ocupaciones eran a menudo tales que el fuego de la naturaleza les servía como base, del mismo modo como el fuego artificial sirve en el trabajo humano de hoy. Fue por la actividad de este fuego volcánico que ocurrió la destrucción de la tierra lemuriana. Mientras tanto, la parte de Lemurie en la cual la raza madre de los Atlante debía desarrollarse tenía un clima caliente. En términos generales, se mantenía sin actividad volcánica. La naturaleza humana pudo desplegarse más tranquila y pacíficamente. Aquí, mejor que en las otras regiones de la Tierra. La vida más nómada de antiguos tiempos fue abandonada, y los establecimientos fijos se hicieron cada vez más numerosos. Hay que hacerse a la idea de que entonces el cuerpo humano todavía tenía calidades muy maleables y flexibles. Este cuerpo todavía cambiaba la forma, siempre que la vida interior se cambiara. Poco antes, los hombres todavía eran completamente diversos en cuanto a su forma externa. Entonces la influencia externa debido a región y clima eran todavía decisivos con respecto a la forma humana. Solo en la colonia descrita se hizo el cuerpo del hombre, cada vez más, una expresión de su entidad alma interior. Además, esta colonia tenía una raza de hombres con un más noblemente formado exterior. Hay que decir que por las cosas que habían hecho, los líderes habían creado realmente primero lo que es la forma humana verdadera. Este ocurrió por completo de manera lenta y gradual. Resultó de tal modo que la entidad alma del hombre fue primero desarrollada y que el cuerpo, todavía suave y maleable, se adaptó a esta. Es una ley en el desarrollo de la humanidad que, cuando el progreso sigue, el hombre tiene menos y menos influencia de una moldura en su cuerpo físico. Este cuerpo humano físico de hecho recibió una forma bastante poco cambiable solo por el desarrollo de la facultad de razón. Conectada a este desarrollo, estaba el endurecimiento de las piedras, rocas y formaciones de la Tierra, pues en el período lemuriano y hasta en el Atlante, las piedras y los metales eran mucho más suaves de los que fueron más tarde.
Este no contradice el hecho de que existen descendientes de los últimos lemurianos y atlantes, quienes hoy exponen formas tan fijas como las razas humanas de las que fueron formadas más tarde. Estos remanentes tuvieron que adaptarse a las condiciones ambientales cambiantes de la Tierra, volviéndose más rígidos. Solo esta es la razón de su decadencia. Ellos no se transformaron desde adentro. En cambio, su interior menos desarrollado fue encarcelado en la rigidez del exterior y así obligado al estancamiento. Este estancamiento es realmente una regresión para la vida interior. También ha degenerado porque no podría realizarse un progreso dentro de la estructura corporal externa rígida. La vida animal estaba sujeta a una mayor variabilidad. Hablaremos adelante sobre las especies de animales que existen en el momento del desarrollo de hombre y sobre su origen, así como sobre el desarrollo de nuevas formas de animales después de que el hombre ya existía. Aquí diremos solamente que las especies de animal existentes continuamente se transformaban y que las nuevas se desarrollaban. Esta transformación fue, por supuesto, gradual. Los motivos de la transformación están, en parte, en un cambio de hábitat y en la manera de vivir. Los animales tenían una capacidad de adaptación extraordinariamente rápida ante las nuevas condiciones. El cuerpo maleable cambió sus órganos comparativamente rápido, de modo que después de un periodo más o menos breve, los descendientes de una especie de animales en particular se parecían a sus antepasados solo ligeramente. Lo mismo fue el caso, aún en mayor medida, para las plantas. La mayor influencia en la transformación de hombres y animales fue ejercida por el hombre él mismo. Esto era cierto, ya sea que él por instinto trajo organismos a tal ambiente, y entonces los animales asumieron ciertas formas, o él consiguió este efecto por experimentos en la cría. La influencia de la transformación del hombre en la naturaleza era inmensamente grande entonces, comparado con las condiciones de hoy. Este fue sobre todo el caso para la colonia que hemos descrito, ya que allí los líderes superiores dirigieron esta transformación por un camino en el cual los hombres no estaban conscientes. Este era el caso en cierto grado, que cuando los hombres dejaron la colonia con el fin de fundarlas. Diferentes razas de atlantes pudieron llevar con ellos un conocimiento muy desarrollado sobre la cría de animales y plantas. El trabajo de cultivo en Atlántida era entonces esencialmente una consecuencia del conocimiento así traído. Pero aquí otra vez debo enfatizar que este conocimiento tenía un carácter instintivo. En este estado esencialmente permaneció entre las primeras razas de atlantes. La preeminencia del alma femenina, como ha sido descrita, fue sobre todo fuerte en el período lemuriano pasado y continuó en los tiempos atlantes, durante los cuales se preparaba la cuarta subraza a sí misma. Pero no hay que imaginar que fue así entre toda humanidad. Era verdadero, sin embargo, solo para aquella parte de la población de la Tierra de cual surgieron más tarde las razas realmente avanzadas. Esta influencia ejerció el efecto más fuerte, sobre todo, en todo aquello que el hombre es inconsciente. El desarrollo de ciertos gestos constantes, los refinamientos de la percepción sensorial, el sentimiento para la belleza, una buena parte de la vida general de sensaciones y sentimientos que es común a todos los hombres. Todo esto al principio emanó de la influencia espiritual de la mujer. Esto no es una exageración si uno interpreta los informes de tal modo para afirmar que las naciones civilizadas tienen una forma corporal y de expresión, así como ciertas bases de la vida del alma física, que fueron impresas sobre ellos por la mujer. En el siguiente capítulo volveremos a periodos más tempranos del desarrollo de humanidad, durante los cuales la población de la Tierra todavía pertenecía a solo un sexo. El desarrollo de los dos sexos será descrito entonces.